O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/4u, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/4u to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/4u, forhers.com/4u. Paid for by Hims & Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com apply. Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10/1 while supplies last. Selection varies by location. El reino de Liria, la profecía del eclipse. En un mundo lejano, más allá de las fronteras conocidas por los humanos, existía el reino de Liria. Un vasto territorio rodeado de montañas imponentes, bosques misteriosos y océanos infinitos. El reino era famoso por su belleza, pero también por sus secretos. En lo más profundo de sus tierras se encontraba el bosque de las sombras, un lugar al que nadie se atrevía a entrar, pues se decía que era el hogar de criaturas antiguas y poderosas, y que aquellos que cruzaban su umbra nunca regresaban. Durante siglos, Liria vivió en paz, gobernada por la reina Ilichie, quien tenía la habilidad de controlar la luz y la oscuridad. Esta magia, única en su linaje, era la que mantenía el equilibrio entre los elementos. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una antigua profecía, olvidada por los sabios, resurgió de las sombras del pasado. La profecía hablaba de un eclipse que ocurriría una vez cada 1000 años, un eclipse que desataría el poder de los dos soles gemelos que iluminaban el reino. Este evento, según la leyenda, permitiría que el reino se sumiera en un caos profundo, pues la luz y la oscuridad se liberarían y se mezclarían, creando una distorsión de la realidad misma. La profecía hablaba de una joven elegida, una niña que nacería en la noche del eclipse, cuya sangre tendría el poder de sellar o liberar el destino de Liria. Nadie sabía quién sería esa niña, ni cuándo ocurriría el eclipse, pero los augurios ya se sentían en el aire. La reina Ilichie, preocupada por el futuro del reino, convocó a los 3 guardianes del reino, Bael, el guerrero de las estrellas, Lisandra, la hechicera del viento, y Corrin, el erudito de las aguas. Juntos, viajaron a las antiguas ruinas donde se encontraba el templo del eclipse, buscando respuestas sobre el nacimiento de la niña de la profecía. Mientras tanto, en un pequeño pueblo en las afueras de Liria, nacía una niña llamada Selene. Su llegada coincidió con el tan esperado eclipse. Sus ojos, de un verde profundo como los bosques de Liria, parecían reflejar el brillo de las estrellas. Aunque nadie sabía su verdadera importancia, había algo en su presencia que parecía marcar el comienzo de un nuevo ciclo. Selene creció bajo la protección de su madre, una mujer sencilla que desconocía su conexión con la magia ancestral del reino. Sin embargo, cuando cumplió 16 años, el eclipse comenzó a acercarse, y una extraña sensación recorrió el aire. Los animales huían, los ríos cambiaban de curso, y el cielo se oscurecía más rápido de lo habitual. Una noche, mientras Selene caminaba por el bosque cercano a su hogar, una sombra misteriosa apareció frente a ella. Era Bael, el guerrero de las estrellas. La profecía es real, dijo con voz grave.
Tú eres la elegida. El destino de Liria está en tus manos. Selene, confundida, no entendía las palabras del guerrero. Pero Bael, al verla, reconoció en sus ojos el brillo de la magia que había estado oculta por siglos. Debes venir con nosotros al templo del eclipse. Allí se revelará lo que debes hacer. Junto a Bael, Selene viajó por las montañas y valles hasta llegar al templo, un lugar antiguo y lleno de poder. Al llegar, Lisandra y Corrin ya estaban esperando. La hechicera del viento, con su túnica plateada que parecía fundirse con las brisas, la miró con detenimiento. La magia en ti es pura, pero también peligrosa, dijo Lisandra. Si no sabes controlarla, podrías liberar un caos que no podremos detener. El templo estaba rodeado por una energía invisible que pulsaba en el aire, como si al mismo tiempo estuviera a punto de romperse. Cuando el eclipse comenzó, Selene sintió una oleada de poder recorrer su cuerpo. La luz y la oscuridad se entrelazaban dentro de ella, y el equilibrio del mundo se desmoronaba. De repente, una figura oscura emergió de las sombras del templo. Era el espíritu del antiguo emperador de Liria, un ser que había sido sellado hace siglos. La luz y la oscuridad deben unirse para crear un nuevo orden, dijo con voz fría. Es el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Selene, temblando, no sabía si debía confiar en este ser antiguo. La reina Ilichie, quien había llegado en secreto al templo, se adelantó. No. El equilibrio debe ser preservado. La oscuridad no puede prevalecer. Con el poder de la sangre de la reina, Ilichie intentó detener la influencia del emperador. Pero Selene, sintiendo la inmensidad de su poder, se levantó y, con una decisión que nunca pensó que tomaría, dejó que su magia se desbordara. La luz y la oscuridad se unieron en su interior, creando un vórtice de energía que iluminó el cielo entero. La batalla por el destino de Liria fue larga, pero al final, Selene, con su fuerza recién descubierta, logró sellar la oscuridad sin destruir la luz. El eclipse pasó, y con él, un nuevo ciclo comenzó en el reino. La magia de Liria, ahora equilibrada, prosperó, y Selene, la elegida de la profecía, se convirtió en la nueva guardiana del reino. Aunque la paz había regresado, Selene sabía que la oscuridad nunca desaparecería por completo, solo que ahora tenía el poder de controlarla. En su corazón, entendió que el verdadero poder no residía en la luz ni en la oscuridad, sino en el equilibrio entre ambas. Así terminó la historia del reino de Liria, pero la leyenda de Selene, la guardiana del eclipse, viviría por siempre, recordando a todos que, aunque los ciclos puedan cambiar, el destino siempre se forja con las decisiones del corazón. El reino de Liria, la sombra del renacer. Años habían pasado desde el sacrificio de Selene, la guardiana del eclipse. La magia en Liria se había estabilizado, y el reino florecía como nunca antes. Bajo su tutela, la gente vivía en armonía, los elementos estaban en equilibrio, y las antiguas criaturas del bosque de las sombras habían sido selladas, permitiendo que la paz reinara por todo el territorio. Sin embargo, Selene sabía que el poder de la oscuridad nunca se desvanecería por completo, como una sombra persistente, siempre aguardaba su oportunidad para regresar. Una noche, mientras meditaba bajo las estrellas, Selene sintió un cambio en el aire. Algo en el bosque de las sombras comenzaba a despertar. La misma sensación que había experimentado al liberar la magia del eclipse volvió a recorrer su cuerpo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la oscuridad volviera a intentar apoderarse de Liria. Con este presentimiento, Selene convocó a los 3 guardianes que habían estado a su lado en la batalla final, Bael, Lisandra y Corrin. Aunque el reino estaba en paz, la amenaza que acechaba no podía ser ignorada. Decidieron emprender un nuevo viaje al corazón del bosque de las sombras, el lugar donde la oscuridad había sido sellada hace años. El bosque, ahora más inquietante que antes, parecía respirar con vida propia. Los árboles retorcían sus ramas hacia el cielo, y extrañas luces parpadeaban entre las sombras. A medida que avanzaban, una sensación de opresión aumentaba. La magia del bosque había cambiado. Ya no era la misma que antes. Selene sintió cómo su poder comenzaba a resquebrajarse, como si algo estuviera deshaciendo el equilibrio que había logrado. De repente,
El suelo tembló y una figura apareció entre las sombras, un ser antiguo, de aspecto sombrío, pero familiar. Era el espíritu del emperador oscuro, aquel que había sido derrotado siglos atrás. Su voz resonó en los árboles como un eco lejano, y sus ojos brillaban con una luz rojiza. Creísteis que me habíais sellado, pero la oscuridad nunca muere. La luz es solo una ilusión, Selene. El verdadero poder siempre ha estado en las sombras. El viento comenzó a soplar con fuerza, y la magia del emperador oscuro comenzó a infectar el aire. Las criaturas del bosque, que habían estado dormidas durante tanto tiempo, comenzaron a despertar. Pero algo era diferente, no solo la oscuridad había renacido, sino que también las fuerzas de la luz estaban siendo corrompidas. Selene, consciente de la gravedad de la situación, intentó contener al emperador oscuro con la magia que había aprendido a dominar, pero algo dentro de ella comenzaba a fallar. La energía de la oscuridad se mezclaba con la luz de su propio ser, creando un caos que amenazaba con devorar todo a su paso. Lisandra, sintiendo la misma perturbación, alzó sus manos y comenzó a invocar los vientos más antiguos. Selene. El equilibrio está quebrantado. La oscuridad ha invadido también tu alma. Si no lo controlas, todo se perderá. Bael, con su espada luminosa, se adelantó hacia el emperador oscuro. No te dejaremos ganar esta vez. Liria te olvidó por una razón. Pero el emperador oscuro, con una sonrisa que reflejaba siglos de odio, desató su magia. La oscuridad se desbordó por todo el bosque, envolviendo a los guardianes en una niebla espesa. Si quieres salvar el reino, Selene, deberás enfrentarte a la sombra que llevas dentro. No puedes separarte de ella. En ese momento, Selene comprendió lo que debía hacer. La magia que había aprendido a controlar no solo la conectaba con la luz, sino también con las sombras. Debía aceptar ambas fuerzas como parte de sí misma. Era la única manera de restaurar el equilibrio. Con una concentración profunda, Selene cerró los ojos y permitió que la oscuridad se apoderara de su alma. Pero esta vez, en lugar de rechazarla, la abrazó. Las sombras se entrelazaron con su luz, creando una poderosa aura que comenzó a irradiar desde su ser. El bosque tembló ante su poder, pero esta vez, la magia no era destructiva. Era una fuerza que equilibraba, que unía y que restauraba. El emperador oscuro, al ver que Selene había aceptado la sombra, se sintió vulnerado. Su propia magia comenzó a desmoronarse frente a la luz oscura que ella emanaba. No puedes vencerme, dijo con desesperación. La oscuridad es eterna. Selene, con una serenidad que nunca antes había sentido, respondió, la oscuridad no es eterna, ni la luz lo es. Son dos caras de la misma moneda. La verdadera fuerza radica en saber convivir con ambas. Con un solo gesto, el poder de Selene se desplegó en el bosque. La oscuridad fue sellada de nuevo, pero no como antes. Ahora, ambas fuerzas, la luz y la oscuridad, coexistían en armonía. El emperador oscuro se desintegró, su esencia atrapada en el vórtice de energía creado por Selene, y el bosque de las sombras quedó en silencio. La paz, aunque más frágil que nunca, había regresado a Liria. Selene había logrado lo imposible, unir la luz y la oscuridad en un solo ser. Sabía que el equilibrio nunca sería permanente, pero mientras ella estuviera en el trono, protegería el reino de las sombras. Y así, la leyenda de la guardiana del eclipse continuó, recordando a todos que el verdadero poder no reside en rechazar las sombras, sino en abrazarlas para mantener el equilibrio. El reino de Liria, los susurros del abismo. El tiempo pasó, y el reino de Liria comenzó a florecer nuevamente bajo el gobierno de Selene, la guardiana del eclipse. Con la oscuridad y la luz balanceadas en su interior, se convirtió en una reina sabia y compasiva, capaz de escuchar las necesidades de su pueblo y de mantener la paz. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, un susurro persistía, una inquietante sensación de que algo aún acechaba en las sombras. Mientras Selene gobernaba, los ecos de la batalla que libró en el bosque de las sombras se desvanecieron, pero no para todos. Algunos, en los rincones más oscuros del reino, comenzaban a murmurar sobre la oscuridad que había sido sellada, y de aquellos que buscaban liberar las fuerzas olvidadas.
Había rumores de cultos secretos que veneraban a las antiguas entidades de la oscuridad, criaturas que nunca habían sido destruidas, solo mantenidas a raya. Uno de estos cultos, conocido como los Susurros del Abismo, comenzó a ganar poder en las sombras. Dirigido por un misterioso líder conocido solo como el Lamento, este culto estaba decidido a romper el equilibrio entre la luz y la oscuridad, creyendo que la verdadera libertad solo podía lograrse al liberar todo el poder ancestral contenido en el abismo. Un día, mientras Selene caminaba por los pasillos del palacio, una visión la golpeó de repente. La imagen de un vasto abismo, tan oscuro que no se podía distinguir el final, comenzó a invadir su mente. Sintió como si un tirón invisible la arrastrara hacia el abismo, como si su alma estuviera siendo llamada a un lugar lejano, profundo y peligroso. Fue solo un destello, pero fue suficiente para que se alarmara. Algo estaba ocurriendo, algo que aún no comprendía completamente. En busca de respuestas, Selene convocó a Bael, Lysandra y Corrin, sus leales guardianes. Después de una conversación profunda, decidieron realizar un viaje al reino de las profundidades, un lugar antiguo y prohibido que muchos consideraban una leyenda. Nadie había entrado en ese reino durante siglos, pues se decía que era el umbral hacia el abismo mismo. Junto con sus compañeros, Selene comenzó el viaje a través de tierras inhóspitas, donde los ecos de la oscuridad se sentían más cerca. A medida que se acercaban al reino de las profundidades, las estrellas comenzaron a apagarse en el cielo, y el aire se volvía más denso y pesado. Sentían que una fuerza oscura los observaba. Finalmente, llegaron a la entrada del reino de las profundidades, una caverna gigantesca rodeada de oscuridad absoluta. Al entrar, el ambiente cambió drásticamente. Las paredes de la caverna brillaban débilmente con runas olvidadas, y una energía inquietante llenaba el aire. La oscuridad aquí no era simplemente la ausencia de luz, sino una presencia tangible, un ser que parecía respirar, esperar. Al adentrarse más, encontraron una antigua ciudad subterránea, llena de arquitectura desmoronada y templos olvidados. Aquí, las sombras se movían con vida propia, retorcidas y deformadas por algo mucho más antiguo que cualquier magia conocida. Fue en este lugar donde encontraron la clave para desentrañar los misterios del abismo. En el centro de la ciudad, Selene descubrió un portal antiguo, cubierto de símbolos de los tres elementos, luz, oscuridad y caos. La energía que emanaba del portal era abrumadora, como si fuera el mismo corazón del abismo. De repente, una voz resonó en sus mentes, la voz de El Lamento, el líder del culto. Has llegado, guardiana. Has cruzado el umbral que los mortales temen. No puedes escapar de lo que has liberado. El abismo siempre ha estado aquí, esperando. El equilibrio es una mentira, una ilusión que has mantenido para protegerte. El verdadero poder reside en el caos. Selene sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué es lo que quieres, El Lamento? ¿Por qué has despertado este lugar? El Lamento rió, su risa un eco que resonó en las paredes de la caverna. Quiero lo que siempre ha sido mío. La oscuridad total. Y tú, Selene, eres el único ser capaz de desatarlo. La magia que tienes en tu interior es la clave para abrir el portal y liberar el caos. Solo tú puedes hacer que el abismo se derrame sobre este mundo. Selene comprendió entonces la gravedad de la situación. El Lamento no solo quería liberar la oscuridad, quería desatar un caos primordial, un vacío que engulliría todo lo conocido. Sin embargo, también comprendió algo más importante. El Lamento hablaba del caos como si fuera un poder que debía ser liberado, pero Selene sabía que el caos no era un enemigo que podía ser vencido. Era una parte fundamental de la existencia misma. El caos no es el final, El Lamento, respondió Selene con determinación. Es solo una fase del ciclo. Lo que tú no comprendes es que el caos y el orden existen juntos. No puedes destruir uno sin destruir el otro. Pero el Lamento, cegado por su deseo de poder absoluto, comenzó a invocar un hechizo oscuro. Las sombras se agitaron, y el portal comenzó a abrirse lentamente, revelando el abismo. La energía del lugar se volvió tan densa que los tres guardianes tuvieron dificultades para mantenerse firmes. Selene, sintiendo el poder corromperse a su alrededor, hizo lo único que podía hacer,
canalizó su propia magia, uniendo la luz y la oscuridad, creando un vórtice de energía que se extendió por todo el reino subterráneo. La magia ancestral, ahora con el equilibrio restaurado, comenzó a sellar el portal de nuevo. La batalla fue titánica, pero Selene y sus amigos lograron contener el poder del abismo. El lamento, derrotado por la pureza del equilibrio que Selene representaba, desapareció en un vórtice de sombras, llevándose consigo el caos que había intentado desatar. Sin embargo, Selene sabía que este no era el fin. Los susurros del abismo no morirían tan fácilmente, y el equilibrio entre la luz y la oscuridad seguiría siendo una lucha constante. No obstante, ahora ella comprendía que esa lucha no era solo por el reino, sino por el alma de todo el mundo. El abismo había sido contenido, pero el ciclo continuaba, y la guardiana del eclipse sabía que su destino era uno de constante vigilancia y desafío. Fin, por ahora. El reino de Liria, el eco del renacimiento. La lucha por el equilibrio entre la luz y la oscuridad nunca cesaba. Aunque Selene y sus guardianes habían sellado el abismo una vez más, algo había cambiado en el reino. Las grietas en el tejido de la magia eran más evidentes, y la energía de la oscuridad, aunque contenida, comenzaba a filtrarse lentamente por las rendijas del mundo. Al regresar al palacio tras su enfrentamiento con el lamento, Selene se encontraba inquieta. La victoria había sido significativa, pero el sentimiento de que algo aún acechaba, algo más grande que ella misma, persistía. Su conexión con las fuerzas de la luz y la oscuridad había crecido aún más fuerte durante la batalla, pero ahora también sentía una nueva fuerza, el llamado de algo profundamente ancestral, algo que ni siquiera los más viejos sabían nombrar. Una noche, mientras se encontraba en su estudio, examinando antiguos textos que habían sobrevivido al paso de los siglos, Selene encontró una referencia en un grimorio perdido. Hablaba de una piedra del Renacimiento, un artefacto legendario capaz de restaurar los lazos entre los mundos. Este artefacto, según los textos, había sido creado en tiempos primordiales por los primeros magos, los que habían entendido que la magia no solo se basaba en la luz o en la oscuridad, sino en la conexión entre ambos mundos. Esta piedra tenía el poder de sellar permanentemente el abismo, pero también podía traer consigo una nueva era de renacimiento para la magia, en la que las fuerzas del caos, la luz y la oscuridad coexistieran de manera armoniosa. Sin embargo, había una advertencia: quien poseyera la piedra del renacimiento podría ser corrompido por ella, ya que su poder trascendía todo entendimiento humano. Nadie había sido capaz de encontrarla, y muchos habían perecido en su búsqueda. Según el texto, la piedra se encontraba en un lugar olvidado, más allá de las fronteras del reino, en la caverna del silencio, un lugar donde la magia era opaca y el tiempo se detenía. Selene sabía que debía actuar rápidamente. Aunque su magia había restaurado el equilibrio en su reino, los ecos de la oscuridad seguían persistiendo. Los susurros del abismo, aunque debilitados, no habían desaparecido del todo, y sin la piedra del renacimiento, su poder no podría sellarse definitivamente. Así que, sin dudarlo, reunió a sus más fieles aliados, Bael, Lisandra y Corrin, quienes, a pesar del peligro que significaba enfrentar lo desconocido, no vacilaron en unirse a la reina. El viaje fue arduo y peligroso. Atravesaron montañas desmoronadas, valles plagados de criaturas extrañas y bosques en los que el aire parecía estar impregnado con un hechizo olvidado. A lo largo del camino, Selene notó que la oscuridad parecía acechar cada vez más cerca, como si las sombras mismas se alzaran para desbordar los límites de su propia magia. Una noche, mientras se encontraban en las afueras de una vasta selva, un extraño fenómeno ocurrió. Un resplandor púrpura iluminó el cielo, seguido por un rugido ensordecedor que sacudió la tierra. Las estrellas brillaron con una intensidad inusitada, y un vórtice de sombras apareció en el horizonte. Era como si el mismo abismo estuviera intentando abrirse paso, a pesar de todo lo que Selene había hecho para cerrarlo. Esto no es posible, murmuró Corrin, mirando el fenómeno con una mezcla de asombro y temor. El abismo está regresando. Selene, sintiendo la presión del poder de la oscuridad, tomó una respiración profunda y levantó la mano. Con un susurro, comenzó a canalizar la magia en su interior, sabiendo que no podía permitir que el abismo rompiera su contención.
debemos apresurarnos. El renacimiento no solo es para restaurar la magia, sino para fortalecer el límite entre los mundos. El vórtice parecía querer tragarlos, pero con cada paso que daban hacia su destino, Selene sentía que la conexión con la piedra del renacimiento se acercaba. La caverna no estaba lejos, pero el camino era cada vez más traicionero. Finalmente, llegaron a la entrada de la caverna del silencio, un lugar que no solo era físico, sino también un espacio entre los mundos, donde las leyes de la realidad parecían distorsionarse. La caverna estaba sellada por una puerta de cristal negro, marcada con runas que brillaban con una luz tenue. Al tocar la puerta, Selene sintió un dolor agudo en su pecho, como si la propia caverna estuviera probando su voluntad. Con una firme decisión, recitó las palabras ancestrales que había aprendido en su viaje, activando las runas y abriendo la entrada. Dentro, la atmósfera era pesada, cargada de una energía primordial que parecía suspender el tiempo mismo. En el centro de la caverna, descansaba la piedra del renacimiento, flotando en un pedestal de mármol negro. La piedra era hermosa, pero emanaba una luz extraña, como si su propio resplandor fuera un reflejo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Cuando Selene se acercó a la piedra, sintió una oleada de poder invadir su ser. Los ecos de todas las batallas pasadas, las luchas por el equilibrio, las sombras que había contenido, todo resonó dentro de ella. Sabía que no podía ceder al poder de la piedra, era demasiado tentador, demasiado vasto. Pero el lamento, la voz de los susurros del abismo, comenzó a susurrar en su mente. Es inútil, Selene. Nunca podrás controlar todo el poder. La oscuridad es parte de ti, como lo es la luz. ¿Por qué seguir luchando contra lo que eres? Únete al abismo, y todo será tuyo. Selene cerró los ojos, resistiendo el llamado. El poder de la piedra comenzó a desbordarse, y por un momento, parecía que la caverna misma se derrumbaría. Pero en su interior, Selene recordó lo que había aprendido durante toda su vida, la verdadera fuerza no estaba en resistir, sino en aceptar lo que era y usarlo para restaurar el equilibrio. Con una respiración profunda, extendió sus manos hacia la piedra del renacimiento, dejando que la luz y la oscuridad se fusionaran en ella. La piedra, al recibir su voluntad, comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Un vórtice de energía envolvió la caverna, pero esta vez, Selene no luchó contra él. Dejó que el poder fluyera a través de ella, sellando el abismo para siempre y restaurando el equilibrio una vez más. La caverna se calmó, y el resplandor de la piedra se atenuó. El abismo, finalmente contenido, ya no amenazaba a Liria. La oscuridad y la luz, ahora en perfecta armonía, daban paso a una nueva era de paz. Selene, exhausta pero victoriosa, sonrió a sus guardianes. El ciclo nunca se detiene, dijo con voz serena, pero mientras nosotros lo recordemos, mientras mantengamos el equilibrio, el mundo siempre tendrá esperanza. Y así, el reino de Liria, bajo la guardiana del eclipse, comenzó un nuevo capítulo, lleno de desafíos, pero también de posibilidades. Y aunque las sombras nunca desaparecerían por completo, Liria sabía que, mientras el equilibrio fuera mantenido, siempre habría luz para iluminar el camino. Fin, por ahora. El reino de Liria, la última prueba. Con el poder del renacimiento sellado en las entrañas de la caverna del silencio, Liria parecía entrar en una era de paz más duradera que cualquiera que hubiera vivido antes. La magia ya no se desbordaba, las criaturas oscuras que una vez acosaron el reino se habían retirado a sus dominios lejanos, y el pueblo vivía en armonía bajo el reinado de Selene. Sin embargo, incluso en tiempos de prosperidad, Selene sentía que el ciclo de equilibrio que había logrado restaurar aún no estaba completo. Algo dentro de ella, más allá de lo tangible, seguía inquietándola, como si una sombra persistente acechara desde el horizonte. La piedra del renacimiento había sellado el abismo, pero la magia que había desatado, tanto en su origen como en su cierre, era algo que no podía comprender completamente. No era solo un artefacto antiguo, sino una manifestación del poder primordial de la creación misma. Selene sabía que su destino estaba atado a ese poder, y su vínculo con él la convertía en la guardiana de un equilibrio que podía ser alterado por fuerzas fuera de su control. Mientras caminaba por los pasillos del palacio,
Una extraña sensación la recorrió. De alguna manera, el aire había cambiado. No era la usual quietud de la paz, sino una tensión palpable, como si algo se estuviera acercando. Esa misma noche, una visión la invadió, más clara que cualquier otra que hubiera tenido antes. En ella, vio un vasto mar de estrellas apagadas, rodeadas por un horizonte sin fin, con una figura solitaria, una sombra, de pie entre ellas. La figura se giró, revelando unos ojos vacíos, como dos pozos de desesperación. Selene despertó con el eco de esos ojos resonando en su mente. Un presagio. No podía ignorarlo. Sin embargo, no podía comprender completamente lo que significaba. Decidió buscar respuestas, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez el destino la llevaba a un camino diferente. En lugar de la sabiduría de los antiguos tomos, el consejo de sus guardianes o las visiones de la caverna, un nuevo viaje era necesario. Convocó a sus fieles amigos, Bael, Lisandra y Corrin, quienes ya sabían que, aunque todo parecía calmo, Selene no se detenía cuando sentía que la oscuridad aún amenazaba. Juntos, partieron hacia las regiones del norte, donde las montañas heladas y los valles perdidos se extendían como un recordatorio de los límites de lo conocido. Allí, en las tierras desoladas, donde el viento parecía contar historias de tiempos olvidados, Selene buscaba respuestas. Al llegar a un antiguo templo en ruinas, escondido en una cueva glacial, encontraron un altar cubierto de inscripciones, tan antiguas que el lenguaje ya no se comprendía del todo. Sin embargo, al tocar las piedras, una corriente de energía recorrió sus cuerpos, y las inscripciones comenzaron a brillar, revelando un mensaje. El último juicio será el que rompa el equilibrio. El renacimiento trajo el fin, pero no la paz. Solo aquellos que abrazan el todo serán capaces de detener lo que está por llegar. La oscuridad que no puede ser sellada, el caos que no puede ser controlado. Selene entendió de inmediato. La piedra había sellado el abismo, pero no había destruido lo que residía dentro de él. Había contenido la oscuridad, pero la esencia misma de esa oscuridad permanecía. Lo que había sellado en el abismo no era solo un poder corrupto, sino una fuerza que existía como parte de la estructura misma de la magia. El caos y la oscuridad no eran fuerzas ajenas al mundo, sino algo fundamental, como la luz misma. Debo confrontarlo, murmuró Selene. No puedo seguir corriendo de lo inevitable. El equilibrio no es algo que se pueda poseer, es algo que debe ser entendido. Bael, con su mirada firme y siempre protectora, se acercó a ella. ¿Qué harás, Selene? Sabemos lo que puede pasar si te dejas consumir por ese poder. Has hecho sacrificios antes, pero este es diferente, interrumpió Selene. Si no enfrentamos lo que hay más allá del portal, el abismo no será sellado para siempre. No puedo dejar que el ciclo continúe sin comprenderlo por completo. Con la resolución de lo que debía hacer, Selene se dirigió hacia el altar, donde las runas brillaban con un resplandor dorado. Al pronunciar las palabras que emergieron de su propio ser, como si fueran grabadas en su alma, el altar comenzó a vibrar, y la tierra tembló. De las grietas en el suelo surgió una luz cegadora, y la forma de un portal se materializó ante ellos, un portal hacia lo desconocido. El juicio ha comenzado, dijo Selene, su voz resonando en la cueva. Este es el verdadero renacimiento. No el de la luz, ni el de la oscuridad, sino el de todo lo que existe. No puedo caminar sola. Lisandra, quien siempre había sido la más sabia de los guardianes, asintió. No estamos solos en esto. Estamos contigo, siempre. Así, el portal se abrió, y Selene, junto con sus guardianes, cruzó el umbral. Lo que los esperaba al otro lado era un vasto paisaje de inestabilidad, un lugar donde los elementos y las fuerzas mágicas estaban en constante lucha. Frente a ellos, una figura apareció, no era un enemigo, sino una manifestación del caos primordial, la forma de la oscuridad en su estado más puro. Era un ser que no podía ser comprendido con la lógica, algo que solo existía en los límites de la magia. ¿Quién eres?, preguntó Selene, su voz resonando en la vasta nada que los rodeaba. Soy el eco del renacimiento, respondió la figura con una voz que parecía resonar en sus mentes.
Soy la sombra que ha sido contenida, el caos que nunca puede morir. Has sellado el abismo, pero has dejado su corazón latir. El juicio es tuyo, Selene, porque el equilibrio no es un destino, es una elección. Selene sintió el peso de esas palabras. Estaba enfrentando algo más grande que cualquier batalla que había librado antes. Esta no era solo una lucha por el reino, sino por el alma misma de la magia, por la naturaleza de la creación. Entonces, ¿cómo puedo detenerlo?, preguntó, su voz llena de determinación. Debes elegir, respondió la figura. Aceptar el todo, la luz, la oscuridad y el caos, o destruirlo todo para que no quede nada. La pregunta es, ¿puedes vivir con la verdad de lo que eres? Selene se quedó en silencio, mirando la figura ante ella. Sabía que no podía seguir huyendo de lo que significaba ser la guardiana del eclipse. El poder que poseía no era solo un don, era una responsabilidad. Y ahora, entendía que su verdadero juicio era no solo contener las sombras, sino aceptar que cada parte de la magia, incluso la más oscura, tenía un propósito. Con una respiración profunda, Selene extendió sus manos, aceptando no solo su luz y oscuridad, sino también el caos que había intentado rechazar. Al hacerlo, el paisaje a su alrededor comenzó a desmoronarse y a reconfigurarse, los elementos se alinearon, y la energía del universo comenzó a fluir como nunca antes. El equilibrio no es un fin, dijo Selene, es un camino eterno. La figura ante ella desapareció, y el mundo a su alrededor comenzó a estabilizarse. El caos, la oscuridad y la luz, todos coexistían ahora en armonía perfecta. Selene regresó a Liria, su reino, con una nueva sabiduría. El equilibrio no era algo que se podía poseer o sellar, sino algo que se debía vivir y proteger, constantemente. Y aunque el ciclo nunca se detendría, ella sabía que mientras su corazón permaneciera firme, el reino siempre estaría en paz. Fin, por ahora. El reino de Liria, los caminos del infinito. Aunque la batalla había terminado y el caos había sido equilibrado, la naturaleza misma de la magia había cambiado en Liria. Selene ya no era solo la guardiana del eclipse, sino una fuerza primordial que comprendía la conexión eterna entre la luz, la oscuridad y el caos. Al aceptar este poder, había abierto un nuevo camino, uno que implicaba no solo la protección de su reino, sino también la gestión del equilibrio en un plano mucho más vasto que ella misma. Los días después de la confrontación fueron de calma, pero esa calma era una calma inestable, como un río que fluye suavemente pero cuyo curso puede cambiar en cualquier momento. Selene sintió que cada día la magia alrededor de ella se volvía más densa, más presente, como si las líneas entre los mundos se hubieran diluido. Los cielos, el mar, las montañas y los valles parecían estar impregnados con una energía que se expandía más allá de los límites de lo conocido. Bael, Lysandra y Corrin, siempre a su lado, comenzaron a notar cambios en el reino. A veces, el viento susurraba de manera extraña, y las estrellas, que durante mucho tiempo se habían mantenido quietas en su orden, comenzaban a moverse con una velocidad casi imperceptible, como si fueran testigos de algo que se desbordaba. Una noche, mientras Selene meditaba en su sala privada, rodeada de antiguas escrituras y símbolos, una visión la despertó de su trance. Esta vez, no era solo una visión, era un grito, una llamada proveniente de la misma energía que había liberado al aceptar el caos dentro de ella. Los ecos de esa energía eran como una vibración en todo su ser. Selene, la voz resonó en su mente, profunda y ancestral. El equilibrio no es solo algo que debe mantenerse, es algo que debe evolucionar. Al abrir los ojos, la caverna de la visión desapareció, pero la sensación persistió. Sabía que esta nueva revelación no era solo un eco del pasado, sino una advertencia. El camino del equilibrio no era un destino, sino un viaje sin fin, lleno de incertidumbres. Al día siguiente, convocó a su consejo de guardianes. Bael, Lysandra y Corrin se presentaron en el salón, con expresiones serias. Sabían que algo se avecinaba, algo más grande que cualquier amenaza anterior. El equilibrio nunca se detiene, comenzó Selene, mirando a sus amigos con ojos llenos de una nueva sabiduría. Lo que he liberado, lo que he aceptado, no solo ha sellado el caos, sino que ha abierto un portal a un nuevo ciclo.
No es un ciclo que pueda controlar por completo, pero es uno que debe ser entendido. Lisandra, siempre la más reflexiva, asintió lentamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos explorar los límites de este nuevo poder, dijo Selene con determinación. Debemos comprender cómo interactúan los mundos, no solo los de la luz y la oscuridad, sino también los planos que nunca hemos visto. Si lo que he experimentado es solo una pequeña fracción de lo que está por venir, debemos estar preparados para lo que podría llegar. Así, partieron una vez más, esta vez hacia los límites del reino, hacia el borde de lo conocido. Se adentraron en tierras donde los reinos de los muertos, los espíritus y las energías primordiales chocaban con la realidad tangible. En estos lugares, donde las leyendas decían que las fronteras entre los mundos eran más delgadas, Selene sentía la presencia de algo que no podía comprender completamente. Mientras caminaban, la magia se distorsionaba de maneras que no podían predecir. A veces, el suelo bajo sus pies temblaba, y otras veces, el aire se volvía espeso, como si los mismos elementos estuvieran luchando por mantener su forma. En el horizonte, vieron algo que nunca esperaron encontrar, un abismo, pero no como el que había sellado, no lleno de sombras, sino uno luminoso, brillante con una luz cegadora. Era un agujero en el espacio-tiempo, una grieta entre los mundos. No era un lugar al que pudieran llegar a través de un simple portal, era una manifestación directa de la separación entre los planos. ¿Qué es esto?, preguntó Corrin, su voz grave, llena de asombro y temor. Selene se acercó al borde del abismo. La luz que emanaba de él parecía llamarla, invitándola a dar un paso más allá, a cruzar la frontera entre los mundos. Pero también sabía que hacer eso podría destruir el delicado equilibrio que había establecido. Es una puerta hacia lo desconocido, murmuró Selene, su mente volviendo a la advertencia de la figura del caos. Es una puerta que conecta todos los mundos, todas las posibilidades. Pero no podemos saber lo que sucederá si la cruzamos. Este abismo no es solo un lugar de oscuridad, sino un umbral hacia los infinitos caminos de la creación. Lisandra se acercó a ella, con el rostro serio. Si lo cruzamos, ¿qué encontraríamos? ¿Qué hay más allá de esto? Selene cerró los ojos, sintiendo la respuesta resonar dentro de su ser. La respuesta no está en cruzar el abismo, sino en comprenderlo. Si cruzamos, podríamos desatar algo que jamás podremos controlar. Este no es un camino que se debe tomar sin comprender lo que estamos sacrificando. Entonces, ¿deberíamos dejarlo aquí?, preguntó Bael, mirando el abismo con una mezcla de fascinación y duda. No, dijo Selene con firmeza. Debemos buscar otra manera de equilibrar este poder. Si no lo hacemos, si dejamos que esta grieta se expanda sin comprender su naturaleza, entonces perderemos lo que hemos construido. Los guardianes se quedaron en silencio, entendiendo que su viaje aún no había terminado. Selene, al igual que ellos, comprendía que el equilibrio era un proceso continuo, un camino eterno que requería reflexión, sacrificio y comprensión. El viaje hacia el abismo no solo era un viaje hacia lo desconocido, sino también un viaje hacia el corazón de la magia misma. Debemos regresar al reino, dijo Selene finalmente. Hay más que aprender, más que entender. Y más que proteger. Así, dieron media vuelta, sabiendo que el verdadero reto no era cerrar los portales o sellar las grietas, sino aprender a vivir con ellas. El camino hacia el equilibrio continuaba, y aunque la oscuridad nunca desaparecía por completo, la luz siempre estaba ahí, dispuesta a iluminar el sendero. Y así, el reino de Liria siguió creciendo, mientras Selene y sus guardianes, conscientes de la eternidad de su tarea, se preparaban para enfrentar todo lo que estaba por venir. Un equilibrio eterno, un viaje sin fin. Fin, por ahora. El reino de Liria, la danza de los eternos. Después de regresar al reino, Selene se sumergió en la gestión de las nuevas energías que circulaban por todo Liria. La conexión con los reinos infinitos, la proximidad de la grieta de luz, comenzaba a tener efectos visibles. Los antiguos árboles de Idril, que habían sido testigos de milenios de historia, ahora mostraban hojas plateadas, como si la magia del reino hubiera alcanzado una nueva dimensión. Las criaturas mágicas, antes tímidas y distantes,
se acercaban a las aldeas, impulsadas por una curiosidad imparable hacia los humanos y sus nuevos poderes. Pero no todo era armonía. Mientras la paz parecía prevalecer, en las sombras, una amenaza se estaba formando. Las fronteras entre los mundos no eran estancas, y algo había comenzado a cruzarlas, algo que no podía ser comprendido ni por los sabios más experimentados. Selene sabía que no solo debía enfrentarse a los misterios de la grieta de luz, sino también a una nueva clase de adversario, aquellos que, al igual que ella, deseaban controlar el equilibrio, pero con fines mucho más oscuros. Una mañana, durante su meditación en el templo, Selene recibió una visión inquietante. En ella, vio las estrellas parpadear en la distancia, una por una apagándose, como si estuvieran siendo absorbidas por una oscuridad insondable. Una figura apareció, flotando entre las estrellas, un ser enmascarado, con ojos brillantes como la lava, que no emanaba de la luz ni de la oscuridad, sino de algo completamente ajeno. Era un ser que había cruzado el abismo, un viajero entre los mundos, buscando alterar el equilibrio que Selene había restaurado. Este ser se presentó a sí mismo como Azarion, el señor de los umbrales. Había sido una de las primeras entidades en nacer cuando los mundos se crearon, pero había sido olvidado por el paso del tiempo. Con la grieta abierta, Azarion había logrado encontrar una fisura en los muros que separaban los planos, y su ambición era devolver a los mundos al caos primordial, donde todos los universos coexistieran en una maraña de caos sin orden. El equilibrio es solo una ilusión, Selene, susurró su voz en la visión. ¿Por qué luchar por algo tan efímero como el orden? La verdad se encuentra en la libertad del caos, en la disolución de las fronteras. Tú, al igual que todos los que vinieron antes que tú, crees que puedes contener la fuerza de los mundos. Pero eso es una mentira. Los mundos deben fusionarse, deben renacer como uno solo. No más divisiones. No más limitaciones. Selene despertó de la visión con un estremecimiento. Azarion no solo era una entidad poderosa, él representaba la negación misma de lo que ella había intentado construir. Su visión del equilibrio no era de armonía, sino de disolución total, de caos y destrucción, donde los límites entre las realidades serían borrados. Este es el desafío que debo enfrentar, murmuró Selene. Sabía que Azarion era una amenaza mucho mayor que cualquier enemigo que hubiera enfrentado antes. No podía enfrentarlo solo con la magia, ni con fuerza bruta, sino con una comprensión aún más profunda del equilibrio y de lo que estaba en juego. Al reunir a sus guardianes y a sus consejeros más cercanos, Selene les relató la visión. Bael, Lysandra y Corrin, así como los sabios de Liria, se reunieron para deliberar sobre cómo enfrentar esta nueva amenaza. Si Azarion ha cruzado la grieta, comenzó Lysandra, su mirada profunda y pensativa, es porque algo está fallando en los límites entre los mundos. La grieta no es solo una puerta, sino una fisura que no hemos sido capaces de comprender completamente. Y si no la cerramos de nuevo, agregó Corrin, ese ser se hará más fuerte. Su poder podría destruir todo lo que hemos intentado construir. Selene asintió. Debemos encontrar la manera de cerrar la grieta de manera permanente. Pero no solo eso. Necesitamos comprender cómo se originó. Si Azarion puede cruzar, es probable que otros también puedan hacerlo. Y si ese caos se expande, no habrá manera de detenerlo. Los guardianes comenzaron a planear el siguiente paso. La sabiduría antigua que Selene había adquirido durante su viaje les dijo que la respuesta no estaba en el reino, sino en los propios límites entre los mundos. Solo allí, en el borde de la grieta, podrían encontrar la clave para sellarla definitivamente. Acompañados por un grupo selecto de magos y guerreros, Selene y sus amigos se adentraron de nuevo en las tierras desoladas del norte, hacia la grieta luminosa. La magia en el aire era espesa y vibrante, y el cielo parecía arder con colores extraños. A medida que se acercaban a la grieta, podían sentir una presión creciente, como si el mismo aire estuviera siendo absorbido por el abismo. Azarion ya los esperaba. A lo lejos, su figura se alzó, imponente y etérea, flotando entre las estrellas apagadas que parecían formar su cuerpo. Sus ojos brillaban con una intensidad cegadora, y su presencia misma parecía desintegrar la luz y la oscuridad a su alrededor. Era el señor de los umbrales,
un ser nacido de la fusión de todos los mundos, sin forma ni nombre, pero con una voluntad destructiva incalculable. «Vas a detenerme, Selene», su voz resonó como un eco profundo que hizo que la tierra temblara. «Vas a seguir protegiendo un mundo que solo es un suspiro en la inmensidad de los planos. El caos es inevitable. El equilibrio es una mentira». Selene se adelantó, enfrentándose a Azarion con la mirada fija. «No es una mentira, Azarion. El equilibrio no es solo una ilusión. Es la base misma de la existencia. Sin él, todo se desintegraría. Y tú no eres el dueño de la creación. No permitiré que destruyas lo que hemos logrado». La batalla comenzó. Pero no fue una batalla de espadas y hechizos como las anteriores. Era una lucha de volición, de poder cósmico, un conflicto que atravesaba los propios planos de la existencia. Selene invocó la magia del equilibrio, conectando los tres componentes del todo, la luz, la oscuridad y el caos. Azarion, con su poder de disolución, trató de suprimir la magia de Selene, arrastrándola hacia la oscuridad infinita del abismo. Pero Selene no retrocedió. Sabía que no podía ganar solo a través de la fuerza. Con un suspiro, invocó una visión profunda, tocando la esencia misma de la grieta. La grieta no era solo un agujero, era una corriente de energía, una energía que podía ser redirigida, entendida y transformada. «El caos no es destrucción», murmuró, sus palabras resonando en la grieta. «Es transformación. Es parte del todo». Con una última explosión de energía, Selene canalizó su poder, creando una barrera entre los mundos. La grieta comenzó a cerrarse lentamente, pero Azarion no se rendía. Fue en ese momento cuando, comprendiendo la verdadera naturaleza del caos, Selene unió todas las partes de su ser, fusionando su voluntad con la de sus guardianes. El caos no debía ser derrotado, sino equilibrado. Azarion, al darse cuenta de que no podía destruir la creación, se desvaneció en un susurro, dejando solo una huella de su presencia. La grieta se selló, y el cielo recobró su estabilidad. Selene y sus amigos regresaron a Liria, sabiendo que el equilibrio era algo que debía protegerse constantemente. Aunque Azarion había sido derrotado, las fronteras entre los mundos seguían siendo frágiles. Pero Selene comprendió que la lucha no había sido solo por su reino, sino por el tejido mismo de la realidad. El viaje hacia el equilibrio era eterno, y Liria, bajo la protección de Selene y sus guardianes, continuaría creciendo, evolucionando, y protegiendo el delicado balance entre los mundos. Fin, por ahora. El reino de Liria, los ecos del futuro. La victoria sobre Azarion había restaurado momentáneamente la paz en Liria, pero la batalla había dejado cicatrices profundas en el reino, tanto físicas como espirituales. Aunque la grieta se había cerrado, el eco de su apertura seguía resonando en las almas de los habitantes. Las energías que habían sido desatadas durante el conflicto se filtraban en las entrañas mismas de Liria, transformando lentamente su naturaleza. Selene sabía que la verdadera paz aún estaba lejos de ser alcanzada. A lo largo de los meses que siguieron, el reino comenzó a cambiar. Los árboles de Idril, antes inmóviles, ahora parecían pulsar con vida propia, sus ramas vibrando al ritmo de una corriente invisible. Las criaturas mágicas, especialmente las más ancestrales, como los dragones de ébano que habitaban las montañas de Siret, empezaron a mostrar comportamientos extraños, acercándose a los humanos con una curiosidad palpable. La magia de Liria, siempre caprichosa, ahora parecía más errática, más poderosa, como si los antiguos límites entre las fuerzas de la naturaleza se estuvieran desvaneciendo. Selene y sus guardianes no podían ignorar las señales. Si bien la grieta había sido cerrada, el tejido que mantenía unida a la realidad parecía cada vez más frágil. Algo más estaba ocurriendo en los rincones más oscuros del reino, algo que no se podía ver pero se sentía en el aire. Una noche, mientras Selene medía el flujo de la magia en las tierras lejanas de Idril, un extraño fenómeno ocurrió. Las estrellas del cielo se alinearon de manera inquietante, formando patrones que nunca antes habían sido vistos. Fue como si el mismo universo estuviera susurrando algo, una advertencia lejana pero clara. En ese momento, una voz conocida pero distorsionada llegó a su mente,
como un eco del pasado. El equilibrio es solo una fase, Selene. Era Azarion. Aunque aparentemente derrotado, su influencia aún se deslizaba a través de los límites entre los mundos, como una sombra que se niega a desvanecerse. Pero esta vez, algo en sus palabras le pareció diferente. Había una resonancia en ellas, un conocimiento más profundo, como si Azarion no solo deseara el caos, sino también la comprensión del propósito de la existencia misma. Al día siguiente, Selene convocó a sus guardianes y sabios más cercanos. Algo no está bien, les dijo. Azarion no es solo un ser de destrucción. Su propósito es algo más grande, algo que aún no entiendo por completo. Pero puedo sentirlo. La grieta que sellamos no fue solo un portal, fue un vórtice, una conexión entre los hilos del tiempo y la realidad. Y ahora esos hilos comienzan a deshilacharse. Lisandra, la más sabia y cautelosa del grupo, asintió con seriedad. Si la grieta fue una puerta hacia los mundos, también podría haber sido un portal hacia el futuro. Tal vez lo que estamos viendo ahora no es solo una distorsión del equilibrio, sino una señal de que los mundos están cambiando. El tiempo no es lineal, intervino Bael, el guerrero con una mente lógica pero igualmente perceptiva. Podría ser que, al cerrar la grieta, no solo hayamos detenido a Azarion, sino que también hemos alterado la propia naturaleza del tiempo. Selene miró a sus amigos, su rostro reflejando una mezcla de preocupación y determinación. Si las reglas del tiempo han comenzado a desmoronarse, si los hilos del futuro están interfiriendo con el presente, debemos entender qué significa eso para nosotros. Debemos buscar las fuentes de este desequilibrio, los puntos donde las líneas temporales se cruzan y se distorsionan. En su búsqueda, viajaron a los antiguos templos de la Primera Era, donde se decía que los primeros seres que habían dominado la magia de los mundos guardaban secretos olvidados. En lo profundo de las tierras de Belanis, donde los antiguos guardianes del tiempo habían custodiado los portales a las dimensiones del futuro, Selene y sus compañeros descubrieron algo sorprendente, una antigua máquina de aspecto etéreo, construida con la energía de las estrellas y alimentada por las fuerzas mismas de la realidad. Esta máquina, conocida como la Crónica del Infinito, era un dispositivo que, según los antiguos textos, tenía la capacidad de observar y manipular los flujos del tiempo. Este artefacto puede ser la clave para comprender lo que está sucediendo, dijo Lisandra, observando la máquina con cautela. Pero también podría ser peligrosa. Si cae en las manos equivocadas. Selene la interrumpió, decidida. No podemos dudar. Necesitamos la crónica para restaurar el equilibrio. Si el tiempo mismo está siendo alterado, debemos encontrar una manera de devolver las cosas a su curso original. Pero a medida que intentaban activarla, comenzaron a sentir una presión extraña. Algo en el aire, algo más allá de la máquina, parecía estar interfiriendo con sus esfuerzos. La energía de la crónica comenzó a vibrar erráticamente, y una figura sombría emergió de las sombras del templo. Pensaban que podían alterar el flujo del tiempo sin consecuencias, dijo una voz profunda y resonante, mientras la figura avanzaba hacia ellos. Era Astrael, la custodia del tiempo, una entidad que había estado observando los hilos del universo desde las primeras eras. Astrael no era un ser físico, sino una manifestación del propio concepto de tiempo, eterno, fluido, impredecible. Selene, guardianes, han hecho algo que ni siquiera los antiguos se atrevieron a intentar, continuó Astrael, su forma etérea desdibujándose entre las líneas del espacio. El tiempo no es un simple flujo. No es algo que se pueda manejar como la magia o el caos. Cada alteración crea ondas que afectan todos los destinos, todos los futuros posibles. Ahora, los hilos del tiempo están entrelazándose, y la posibilidad de futuros caóticos se está multiplicando. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Selene, con una mezcla de desesperación y determinación en su voz. Astrael la observó fijamente. Lo que hagan a partir de ahora definirá no solo el destino de Liria, sino de todos los mundos. No pueden revertir lo que ya ha ocurrido, pero pueden elegir cómo afrontar los futuros que han comenzado a desmoronarse. Ustedes, los guardianes del equilibrio, tienen una elección: aceptar la disolución del tiempo o luchar por restaurar su curso.
Pero recuerden, cada decisión tendrá su precio. Con estas palabras, Azrael desapareció en un destello de luz, dejándolos con una sensación de incertidumbre que se cernía sobre ellos como una tormenta inminente. El precio. ¿Qué quiere decir con eso?, murmuró Bael, inquieto. Selene lo miró, sabiendo que las decisiones que tomarían en los días venideros no solo afectarían a Liria, sino a todos los mundos. El tiempo, el caos, y el equilibrio estaban entrelazados, y la batalla por restaurarlo había comenzado. El futuro está en nuestras manos, dijo Selene, su voz firme pero llena de una gravedad insondable. Y lo enfrentaremos, cueste lo que cueste. Con el destino de Liria, y posiblemente de todos los mundos, en sus manos, Selene y sus guardianes se adentraron en lo desconocido, sabiendo que cada paso podría alterar el curso de la historia para siempre. El viaje hacia los ecos del futuro apenas comenzaba.